Mis queridos hermanos de América y del mundo, mi intención, mis queridos hermanos, y más la gente católica que me está escuchando, mi intención no es de provocar una ruptura dentro de la Iglesia Católica. Yo no quiero destruir a la Iglesia Católica, yo lo único que quiero es que haya libertad de culto. La misma libertad de culto que hay en Estados Unidos, en México y en Colombia. Entonces, de eso se está hablando. Eso es lo que yo quiero y que ustedes deberían entender. Acá no se está hablando nada en contra de la Iglesia. Acá se está diciendo que la Iglesia debería salir de la Constitución Nacional porque Jesús jamás estuvo dentro de la política. Jamás estuvo dentro de la política. Jesús no es un ser político, sino un ser espiritual. Un hombre que vino a reformar. En primera manera quiso reformar el judaísmo. El judaísmo rechazó la reforma porque está escrito que la Torá es para siempre. Y igual manera hubo una reforma en el judaísmo. Igual manera hubo una reforma. Con Cristo o sin Cristo hubo una reforma dentro del judaísmo. Lo mismo pasó en el lado cristiano, evangélico. Con Lutero se reformaron de las ideas que tenía los papas en su momento. Pero acá nadie quiso dañar la institución católica. Todo lo que quisieron reformar, quisieron tener las cosas bien en claro. Que querían a Dios sobre todas las cosas. Y que entre todos nos teníamos que ayudar porque el mismo Jesús proclamaba eso. Y dentro del templo judío, que el mismo Cristo de los cristianos decía francamente que en el reino de los cielos todos vamos a tener que trabajar en conjunto. O sea que en el reino de los cielos no creo que se esté peleando los papas anteriores con el judaísmo que están allá arriba con Dios. O los católicos con los mormones. Entonces, vuelvo a decir claramente, Dios tiene su reino, tiene sus elegidos, y lo que busca Dios es la paz en la tierra. O sea, Dios da la paz allá arriba en los cielos, pero acá en la tierra, en la tierra es muy diferente a lo que es como es el mundo de Dios, el mundo de donde vive el Creador. En la tierra, en este mundo, que si ustedes se ponen a analizar, queridos hermanos católicos, llegamos por algo a esta vida. Los científicos además están analizando cómo fue que Dios creó el mundo, el universo, todo lo demás, cómo fue que se creó, cómo fue que se hicieron las cosas. Hay muchos que se han convertido al ateísmo por el tema de que se ha sentido muy mal con la iglesia, en muchas ocasiones, algunos que se han ido y todo lo demás, y hoy ustedes se preguntan exactamente por qué se han ido tantas personas dentro de la Iglesia Católica. Vuelvo a decir claramente, hay muchas personas que ven que la Iglesia Católica es un peligro. Porque prohíbe la libertad. Y hay muchas personas que queremos la libertad. Y hay otras personas dentro del Vaticano que no quieren la libertad. En eso se está peleando por el derecho a la libertad, por el derecho al progreso, para que todas las religiones puedan tener trabajo. Yo creo que el catolicismo tiene que tener una reflexión. ¿Vivir en Cristo o vivir en el materialismo? Esto que están viviendo los católicos ahora no es lo que Cristo predicó. No es lo que Cristo predicó ni ahora ni en 1000 años.
Y si quieren hacemos un debate entre yo y el Papa, a ver quién sabe más sobre la historia cristiana. Y le quiero decir que le voy a ganar por 10 puntos al Papa Francisco. Teológicamente, me sé toda la Biblia cristiana. Ahora, el tema de los santos católicos es muy aparte a lo que es la Biblia cristiana. Lo que es Santa Teresa, Santo Pepino, Santa Galletita, ya es muy diferente, porque eso ya es vocación. Lo que hizo Santa Teresa, el Padre Pío, Santo Tomé de Aquino, entre otros sirvientes a lo que es la jurisprudencia de Dios dentro de este mundo. La Iglesia en su totalidad. Entonces, cuando se habla de reforma, se tiene que hablar, pero se tiene que hablar de lo que está escrito en la Biblia, no salirse de la Biblia. Se tiene que hablar de lo que predicó Jesús de Nazaret. Se tiene que ir directamente a lo que han hecho los santos, porque, escúchenme bien, en cada religión existe la santidad. Afuera de la religión católica o dentro de la religión católica existe la santidad. Y Dios dice que le cierra la puerta a los malvados para abrirle la puerta 1000 veces a sus santos. O sea que Dios ama a los que van derecho a la santidad. Acá lo que se está queriendo hacer es que el Papa no corrompa a los que tratan de estar del lado de la santidad, porque lo que queremos estar del lado de la santidad, queremos todo lo mejor que venga de Dios. Entonces, lo que se está tratando es de que haya libertad de culto, que se saque a la Iglesia Católica de la Constitución para que haya trabajo para todos. Apunta todo eso al trabajo, apunta derecho todo al trabajo, para que todos juntos podamos, incluyendo la Iglesia Católica, podamos tener mejores trabajos. De eso se trata. Porque vemos cómo está la situación del país, vemos cómo está toda la situación, y es una situación no correspondiente a la situación que deberíamos estar viviendo en paz, por lo menos. Estamos llegando a la Navidad, mis queridos hermanos, cristianos, católicos y todo lo demás. Y yo lo que deseo es la paz. Pero ¿cómo va a poder haber paz si no se respeta el derecho al trabajo? Que en eso estamos todos de acuerdo, que todas las religiones tendrían que tener su propio trabajo para que ninguna de las religiones moleste a la otra religión. Para que el evangélico no envidie al católico, para que el mormón no envidie al evangélico. Todos tienen derecho a tener trabajo, pero el problema es el Papa. De eso se está hablando, de la libertad de culto. Y muchos de ustedes critican a los musulmanes cuando le tiran todo, le rompen todo, pero ustedes no ceden, mis queridos hermanos cristianos, católicos. Por eso, yo creo que todo esto está pasando porque el catolicismo, las personas que están dentro de la Iglesia Católica no viven su fe. Incluyendo a los sacerdotes, a los curas, a los obispos y demás. No viven su fe. Excepto por algunos monaguillos o monjes que sí la están viviendo y son los que más respetan y están dentro de un monasterio y no joden a nadie. Entonces, yo creo que la Iglesia Católica tendría que imitar mucho a los monjes, porque los monjes son realmente los que no joden a nadie y los que más respetan la libertad de culto y los que más se acercan al Cristo de los cristianos dentro del catolicismo. Ustedes verán que Lutero, aparte de ser clerical, por así decirlo, también formó parte de la Iglesia Católica. Y cuando reformó, todo lo que reformó dentro de lo que es Alemania, lo que es Europa, porque después lo que es
Los protestantes, de Lutero pasó lo mismo. La Iglesia Católica dijo, el Papa es el único que tiene la interpretación exacta de lo que dice el catolicismo. ¿Qué pasó? Terminamos todos divididos. Pero porque ellos no quisieron dialogar. El Papa no quiso dialogar. Porque si vamos, ahora el Papa Francisco acaba de reconocer que todos somos hijos de Dios. Y acá el tema es, yo respetar a la católica respetarme a mí, todos los derechos que yo tengo para yo poder ser de mi propia fe, que es el judaísmo. Lo evangélico, respetar a los mormones para que los mormones puedan profesar su religión en paz y para que todos nos podamos respetar. Y acá se trata de que las personas van cambiando. Las personas van cambiando. Las personas, si ven que cambia el catolicismo, se van para el catolicismo. Si ven que cambia el evangelismo, va para el evangelismo. Van rotando. Las personas cuando no se sienten cómodas, o se van o rotan. En un sentido común. Van rotando. O se van derecho y no profesan ninguna de religión, que a eso es a lo que me refiero. Se vuelve ateo. O van rotando. Me voy de acá a los musulmanes. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que yo estaba hablando justamente con Walter Frickler, que es pastor bautista, y que estuvo hablando sobre eso, de elegir mi fe. Yo elegí el judaísmo. Más allá que había una amplia diferencia entre los pastores y los rabinos. Pero aún así, Jesús predica que debe haber paz. Jesús mismo predica que debe haber paz a pesar de la diferencia que había en su momento entre Cristo y los rabinos. Jesús siempre caminaba por la paz porque de otra manera no hubiese curado a los ciegos, no hubiese curado a millones de personas que necesitaban de su ayuda. Entonces, mucha gente se tira con bronca cuando yo hablo de libertad de culto, pero es necesario, mis queridos hermanos. Es necesario que el Papa escuche. Porque acá de lo que se le acusó al Papa es que nunca hubo diálogo. Ni con los obispos, ni con los sacerdotes, nunca hubo un diálogo. Nunca hubo un debate sobre el tema de Dios. Hasta hoy en día no ha habido un debate interreligioso.